Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Tras declarar la procedencia de las solicitudes de 3 grupos que manifiestan su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el Poder Electoral aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad, y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de voluntades. El anuncio surgió horas después de que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover acudiera a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación del mecanismo constitucional. Respecto a la posición de quienes aseguran que la activación del mecanismo constitucional no avanzará y consideran que es necesario enfocarse en las elecciones presidenciales de 2024, el politólogo y miembro de Mover, Nick Merevans, pidió ponerse del lado de los ciudadanos que lo piden. Tenemos que responderle a la gente y estamos aspirando a que el sector político haga lo mismo. La convocatoria central es hoy a los partidos políticos democráticos en el país que asuman una postura y que se definan. Aquí no hay medias tintas, no hay posibilidad de ponerse en el medio. O estamos de acuerdo con activar el revocatorio o no estamos de acuerdo con activar el revocatorio. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que se enfrentan al reto de unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario, para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La primera caravana de migrantes nicaragüenses que salió el fin de semana desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia Estados Unidos, es el preludio de lo que podría suceder en el país de ahora en adelante, aseguran especialistas en temas migratorios. Si bien los nicas, como se le conoce coloquialmente, emigran para mejorar sus condiciones de vida, ahora la principal causa es la represión política y la falta de certidumbre del rumbo del país. Se estima que unas 600 personas forman parte de esta primera caravana, según indicaron medios de comunicación hondureños y costarricenses, que agregaron que la mayoría de este grupo son ciudadanos nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega y cruzaron la frontera por puntos ciegos entre Honduras y Nicaragua, mientras los familiares que se quedan en el país enfrentan la angustia de ver a los que partieron y la preocupación de su propia seguridad, la separación de la familia, el desempleo, la represión estatal y en algunos casos las extorsiones por el secuestro de sus parientes. La socióloga María Teresa Blandón analizó el tema para La Voz de América. Entonces, cuando estas figuras, digamos, principales en la familia migran, pues la familia se queda, digamos, afrontando nuevas dificultades. Por ejemplo, ¿quién le sostiene en el día a día? Porque el migrante tiene que esperar un tiempo. La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió la semana pasada un anuncio en el que alertó de no decidir un viaje a ese país sin contar con un permiso de ingreso legal, porque dijo textualmente: si llega a la frontera de Estados Unidos de manera irregular, solo acompañado, será deportado inmediatamente. No cree en las mentiras de los coyotes, no inicie un viaje en vano. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó su preocupación sobre el tema. Abandonan sus pertenencias, sus arraigos, sus afectos, dejan sus derechos, poniéndose a merced tantas veces de personas sin escrúpulos. Hasta ahora los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos habían sido protagonistas de las caravanas que salían rumbo a los Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia del crimen organizado. Ahora se unen los nicaragüenses y en los últimos meses se han incrementado las solicitudes de ayuda para rescatar a nacionales secuestrados por cárteles de drogas en la frontera de Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares entró en una fase de discusión en la Cámara de Diputados con el inicio del llamado Parlamento Abierto. En este contexto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizará el jueves y viernes de esta semana una visita a México. Se reunirá con varios integrantes del gabinete, entre ellos con su contraparte, la secretaria
Rocío Nale, con el canciller Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ejecutivo adelantó que durante el encuentro agradecerá a la funcionaria estadounidense la autorización del gobierno de Joe Biden para la compra por parte de México de la refinería Shell, pero además le explicará los motivos de su propuesta de reforma al sector eléctrico. Se van a tratar todos los temas, no hay ningún tema intratable o vedado, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica, si hace falta. Y si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar con mucho gusto. Y otros temas que puedan salir. En tanto, en la Cámara de Diputados inició el Parlamento abierto en el que especialistas, empresarios, gobernadores y funcionarios expresarán su postura sobre la propuesta presidencial. El diputado del PRI, partido de oposición, Rubén Moreira, señaló que se abrirá así una discusión a nivel nacional. Un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha señalado que empresas estadounidenses respaldadas por su país tienen preocupaciones sobre la reforma, ya que han hecho una inversión de miles de millones de dólares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Los alcaldes de las 24 provincias del Ecuador están actuando rápidamente para evitar el avance de los contagios de la variante del COVID-19 Omicron, restringiendo la asistencia presencial de alumnos que volvieron a las clases virtuales junto a los trabajos desde casa e impulsando una campaña de vacunación masiva. A pesar de los esfuerzos en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anuncia: las cifras en Guayaquil son alarmantes. En esta ciudad de la costa ecuatoriana, el 97% de camas UCI están ocupadas, mientras que las de hospitalización ya van en un 84% y las muertes diarias por COVID-19 subieron de 11 a 14 por día en la última semana. En la capital, Quito, la situación es similar. Janet Yar, responsable de salud de la zona 9, destaca: la ocupación de camas que tenemos, el porcentaje es del 85%. Se va activando la red de servicio hospitalario. La empresa privada ofrece su apoyo al plan de vacunación nacional con 150 centros de aplicación de vacunas. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, destaca: hoy nuevamente como sector privado estamos dispuestos a seguir apoyando y colaborar con esta gran iniciativa que es efectivamente el plan. Las autoridades mencionan que estos contagios son el producto de las reuniones de fin de año y la visita masiva de turistas a los centros de descanso del país sin mantener el distanciamiento. Los hospitales estatales están habilitando más lugares de atención para los pacientes COVID-19 positivos, que aumentan a 1.500 por día. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La Organización de las Naciones Unidas informó sobre una señal de socorro detectada en un grupo de islas aisladas y bajas del archipiélago de Tonga tras la enorme erupción volcánica y el tsunami del sábado, lo que causaba una especial preocupación por sus habitantes. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, dijo en su actualización del lunes que no se puede destacar una mayor actividad volcánica y que solo hubo heridos leves, pero que aún no se habían realizado evaluaciones formales, especialmente en las islas exteriores debido a que las comunicaciones están muy afectadas. Los informes iniciales luego de la erupción del volcán sugirieron que no hubo víctimas masivas en la isla principal de Togatapu, pero se informó que 2 personas desaparecieron y la capital, Nuku Alofa, resultó gravemente dañada, al igual que los centros turísticos y las casas a lo largo de las playas occidentales de la isla. Por su parte, a los científicos les está costando monitorear el volcán luego de que la explosión destruyera su cráter a nivel del mar y ahogara su masa, ocultándolo de los satélites y posiblemente destruyendo la instrumentación de medición. La erupción del volcán Unga Tonga Unga Apai, que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, que es sísmicamente activo, envió olas de tsunami a través del Océano Pacífico y se escuchó a unos 2.300 kilómetros de distancia en Nueva Zelanda. La erupción del sábado fue tan poderosa que los satélites espaciales capturaron no solo enormes nubes de ceniza, sino también una onda de choque atmosférica que irradió desde el volcán a una velocidad cercana a la del sonido. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, habló sobre las injusticias económicas y la brecha racial que aún experimentan los afroamericanos en el país y afirmó que aún le queda mucho trabajo por delante, por lo que destacó medidas claves adoptadas por el gobierno estadounidense el año pasado para atacar este problema de larga data.
Y Allen participó en un evento organizado por el reverendo Al Sharpton, activista de los derechos civiles. Aseguró que la economía estadounidense nunca ha funcionado de forma justa con los ciudadanos de raza negra o para cualquier estadounidense de minorías, y señaló la importancia de trabajar en varios de los errores económicos que perduran y que fueron señalados en el famoso discurso Tengo un sueño de Martin Luther King en el año de 1963. Entre las medidas adoptadas por el Tesoro estadounidense para atacar este histórico problema, destaca la contratación del equipo más diverso de su historia y la creación de un Consejo de Equidad Racial, así como de un millonario plan de rescate COVID-19 con el que se busca ayudar a las minorías afectadas por este flagelo en el país. Por otra parte, la entidad anunció la otorgación de $9.000 millones a instituciones financieras de desarrollo comunitario y en instituciones depositarias para minorías. Según datos publicados recientemente por la organización no partidista y sin ánimo de lucro USAFacts.org, se revela que en el año 2019 más del 85% de la riqueza de Estados Unidos pertenecía a hogares de personas blancas, mientras que el 4% estaba en hogares afroamericanos y solo el 3% en hogares latinos. Si bien las cifras han cambiado durante los últimos 30 años, siguen mostrando una gran brecha en el acceso a la riqueza y las oportunidades que puede dar la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Frente a las duras críticas de los líderes de derechos civiles, los senadores regresan al Capitolio en Washington bajo una intensa presión para cambiar sus reglas y romper una maniobra obstruccionista republicana que ha estancado irremediablemente la legislación electoral. El Senado está listo para iniciar el debate el martes sobre el proyecto de ley de votación, con la atención enfocada intensamente en dos demócratas fundamentales, como lo son Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de West Virginia, quienes fueron señalados con un aluvión de críticas durante los eventos del día de Martin Luther King para su negativa a cambiar lo que los líderes de los derechos civiles llaman el obstruccionismo de Jim Crow, un moderado blanco sobre el que escribió el difunto líder de los derechos civiles, Martin Luther King, quien apoyó el derecho al voto de los negros, pero no las acciones directas. Por otro lado, hasta el momento, la segunda tormenta invernal que azota la parte noreste de Estados Unidos ha dejado 2 personas fallecidas y cientos sin servicio eléctrico. Unas 15 a 25 pulgadas de acumulación de nieve se han reportado en Cleveland, en Ohio. Entre tanto, la ciudad de Nueva York esperaba librarse en su mayor parte, si no por completo, de la nevada. El servicio meteorológico emitió una alerta por grave tormenta eléctrica para la ciudad, incluidas Brooklyn y Queens. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2021, emitido por la organización Human Rights Watch, y ponemos especial atención a Latinoamérica. Para entrar en detalles del informe, nuestra colega Diwali Setkash entrevista a Tamara Tarasiuk, directora interina para América Latina en Human Rights Watch. El informe mundial de Human Rights Watch cubre la situación de más de 100 países a nivel global. Dentro de esos 100 hay 14 que son de América Latina y donde hacemos un análisis sobre una fotografía de la situación de derechos humanos en estos países. Perfecto. ¿Cuál sería el peor país y por qué? Para Human Rights Watch es muy difícil hacer un ranking. Desgraciadamente tenemos un abanico grave de distintos problemas de derechos humanos en la región del cual elegir. Lo que vemos en estos países que estamos analizando en este informe es que en el 2021 hay un retroceso alarmante en la protección de derechos fundamentales en la región. Lo vemos en casos extremos de dictaduras como en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, pero también en países donde los líderes fueron electos democráticamente, que hoy están yendo en contra de las instituciones democráticas más elementales. Eso lo vemos en el caso del presidente Bukele en El Salvador, el presidente Bolsonaro en Brasil, el presidente López Obrador en México, que una vez en el poder atacan instituciones fundamentales como la justicia o la prensa independiente o el trabajo de la sociedad civil. Y todo esto ocurre en un contexto donde en el año pasado vimos millones de personas que se han visto obligadas a irse
de sus países, generando una crisis migratoria inmensa en la región, y también cuando vemos efectos económicos, sociales de ya 2 años de la pandemia que ha afectado gravemente los derechos sociales y económicos de muchísimas personas en la región. La dictadura podría verse como el problema más profundo en el contexto de la violación de derechos humanos de esos países latinoamericanos, porque fue la primera referencia que me dio. Yo te diría que los 3 graves problemas que estamos enfrentando en América Latina en materia de derechos humanos hoy son, primero, las amenazas al Estado de Derecho y a las libertades fundamentales. Eso lo vemos en los casos de las dictaduras, en los casos de gobernantes electos democráticamente que van en contra de instituciones básicas como la justicia o la prensa independiente o la sociedad civil. Y los otros 2 grandes problemas son la situación social y económica, que afecta a muchísima gente que se vio perjudicada por las consecuencias de la pandemia en particular, y los enormes desafíos que genera para los gobiernos la situación migratoria, con millones de venezolanos, con más de 110.000 nicaragüenses y muchísimas personas del Triángulo del Norte que se ven obligadas a migrar y a buscar nuevos horizontes, y en sus caminos sufren muchísimos abusos. ¿Hay alguna cifra que pueda mencionarme que llame la atención, que dé cuenta del problema de las dictaduras, por ejemplo? Mira, hay varias cifras que son alarmantes. En Brasil, en el 2020, la policía es responsable del asesinato de 6.400 personas. Es el número más alto en muchísimo tiempo. El 80% de esas personas son afrodescendientes. Estamos también en una situación en la cual más de 6 millones de venezolanos se han visto obligados a salir de su país, enfrentando enormes desafíos en los países de origen y en sus traslados para poder rearmar sus vidas fuera de sus países. En Cuba este año, durante las protestas de julio, detuvieron a más de 1.000 personas en procesos arbitrarios. Hubo abusos contra los detenidos, incluyendo abusos físicos y graves violaciones de debido proceso en los juicios en su contra. En Colombia, en las protestas, también documentamos que al menos 25 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, y además muchísima gente fue arbitrariamente detenida y fueron víctimas también de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad colombianas. Era Tamara Tarasiuk, directora interina para América Latina en Human Rights Watch, poniendo en contexto el informe 2021 de la Organización sobre la situación de los derechos humanos en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.